Recording Así in tenemos que progress. el serotipo 1 presenta 5 genotipos. El serotipo 2 también 5 genotipos. El 3, 2 genotipos. Y el 4 también 2 genotipos. Discúlpeme un momentito. Ya, disculpa. Ahora sí. Entonces mencionábamos que las variaciones en el genoma de cada serotipo es lo que se conoce como genotipo, ¿no? Y dijimos que el dengue serotipo 4 presenta 2 genotipos. Eh, en nuestro país no se ha identificado el serotipo 5, ¿no? Pero esto fue reportado en 2013 en Malasia, en la isla Borneo, ¿no? Bueno, en ese entonces ya se mencionaba que había un nuevo serotipo, ¿no? Es el serotipo 5. De manera esquemática, el virus dengue, ¿no? Está constituido por proteínas denominadas estructurales y proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales tenemos la proteína E, que es de la envoltura del virus, ¿no? Proteína E de envoltura. Proteína M de membrana. Proteína C de la cápside, ¿no? La cubierta, el núcleo, la cápside. Y hemos dicho que tiene un RNA de una sola hebra, ¿no? RNA de una sola hebra. Ahora, dentro de las proteínas no estructurales, acá hay varias siglas, nombres, pero lo más importante es recordarla, la proteína NS1. Esta, ¿no? La proteína NS1. Esta proteína no estructural participa en la patogénesis del dengue, que comentaremos más adelante, y también nos permite hacer el diagnóstico. ¿Ya? Pues es importante recordar esa proteína. Entonces, los serotipos del dengue otorgan inmunidad específica para toda la vida por cada serotipo. Cualquiera de estos serotipos pueden ocasionar enfermedad grave y mortal. Y ya se comentó, ¿no? La variación genética dentro de los serotipos es lo que se conoce como genotipo, ¿no? La mayor virulencia o el mayor potencial epidémico va a depender de estos genotipos. Así tenemos, ¿no? El dengue 1 que comentábamos, puede tener 5 serotipos. El 2, ¿no? Existe el genotipo asiático relacionado con severidad en países asiáticos, ¿no? Pues eso es un nombre, por ejemplo, Tailandia. También se ha encontrado en países de Latinoamérica, ¿no? Y el más importante es el asiático americano, relacionado con casos severos en regiones tropicales, ¿no? El Caribe, Cuba y también en otras partes de las Américas, ¿sí? ¿No? Así tenemos también el dengue 3, eh, que se ha encontrado en algunos países de Latinoamérica, ¿no? El genotipo 3 y el 4. ¿Listo? Pero esta variante asiático-americana, por, eh, en relación a su genotipo, puede causar casos severos. El reservorio es el ser humano y el modo de transmisión a través de picaduras por mosquitos infectantes. El periodo de incubación puede ser tan corto como 3 días y un máximo de 14 días. Entonces, cuando tenemos un paciente en el cual sospechamos que puede tener dengue, hay que preguntar dónde ha estado el paciente los últimos 14 días, ¿no? Ese es el periodo de incubación máximo, 2 semanas. Esa, esa pregunta es importante, ¿no? Las últimas 2 semanas dónde ha estado, si nos refiere, nos relata que está en alguna zona endémica de dengue, bueno, refuerza nuestra presunción diagnóstica, ¿no? Lo que estamos sospechando. La susceptibilidad es universal. Cualquier persona que no ha sido infectada todavía por el virus dengue puede serlo, ¿no? Pues es universal. El vector es un mosquito doméstico, o sea que vive próximo al ser humano, se denomina antropofílico, ¿sí? Vive en las proximidades o cercano al ser humano. Y este mosquito, que es conocido, el Aedes aegypti,
se reproduce en recipientes artificiales, en el hábito del ser humano o en sus alrededores. ¿Cómo es que identificamos a la Aedes aegypti? Por las patas largas. Claro, esto es con ampliación, ¿no? Mirando en el microscopio, pero sí, nuestra vista alcanza a identificar, o sea, el ojo del ser humano sí puede ver las patas largas con las denominadas bandas negras y bandas blancas, ¿no? Bandas negras. Esta es la hembra del mosquito Aedes aegypti que está succionando, alimentándose de sangre y está pletórico, ¿no? Con sangre. Pero más que ver eso, acá lo importante es este detalle de las patas con bandas negras y bandas blancas. Se parece a la camiseta del equipo italiano Juventus, ¿no? Bandas negras, bandas blancas. Los criaderos son todos aquellos recipientes que pueden contener agua. Tenemos el caso de los tinajones, ¿no? Ahí puede desarrollarse las larvas de Aedes aegypti, llantas en desuso, ¿sí? Maceteros, tinajones, baldes, ¿no? Botellas de plástico, ¿sí? Entonces aquí puede desarrollarse la larva de Aedes aegypti. Estos materiales se conocen como inservibles, los inservibles. Entonces, ¿dónde es que coloca la hembra los huevos? Inmediatamente por encima del nivel líquido. Ahí coloca los huevos, la hembra de Aedes aegypti, y va a completar su ciclo, ¿no? Entonces, después del estadio de huevo viene larva, pupa y adulto. Más o menos el ciclo es entre 7 a 10 días aproximadamente, ¿no? Todo el ciclo. Entonces, en un mes podemos tener 4 generaciones de mosquito, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Es así. Ah, muy bien. En relación a la epidemiología, miren, sobre epidemiología, cómo ha sido la evaluación de la infestación aédica en nuestro país, ¿no? El año de 1984 se reintroduce el vector Aedes aegypti después que se erradicó en la década del 50. Y en el año 2000, un alumno lo identifica en, en Lima, ¿no? En 2015 se identifica en Ica, 2016 en Arequipa y miren, 2020 en Tacna. En algún momento se dijo que los departamentos del sur, como tienen un clima más frío comparado al resto del país, ahí era difícil que desarrolle el vector. Pero ya están viendo ustedes que en 2016 se identifica en Arequipa, el 2020 en Tacna. Quiere decir que el vector se va adaptando a la SI y se va adaptando a, a otras condiciones, ¿no? A otras condiciones climáticas. De tal manera que en nuestro país, solo en 3 departamentos no se ha identificado a esa Yiti: Apurímac, Huancavelica y Moquegua. En el resto de departamentos existe el vector a esa Yiti, entonces, y las personas pueden resultar infectadas con el virus dengue. En el año 2025, acá están los casos por departamento. Vean que gran cantidad de los departamentos de nuestro país reportan casos, ¿no? ¿Listo? Pero fíjense los departamentos del sur, ¿no? Donde hay más fríos, menos, pero ya hemos mencionado que algunos departamentos del sur sí presentan el vector, ¿no? Los departamentos con clima tropical, por ejemplo, San Martín, Loreto, Amazonas, Junín, que también tiene selva, esos son los que reportan mayor cantidad de casos. Asimismo, Costa Norte, Tumbes, Piura, ¿no? Por clima cálido, ¿no? Eso favorece la multiplicación de del virus. ¿Cómo es la situación o qué pasó el año 2025? Miren, cuando se compara, ¿no? La situación del dengue el año 2025 con el
con el año previo, el 2024, ¿no? Vemos que hubo un descenso en la cantidad de casos, de 35.853, no, disculpen, de 271.531, esos fueron los casos del 2024, casos acumulados, a 35.853 en 2025, es decir, una reducción del 87%, una reducción importante, significativa. Lo mismo en defunciones acumuladas, ¿no? En 2024, 261, y en 2025, 56, una reducción del 79%. Y esto tiene que ver con la implementación de vacunación en grupos vulnerables, ¿no? El control vectorial, ¿sí? También educación a la población para no dejar recipientes con agua estancada, ¿no? O sea, no dejar agua en los denominados productos inservibles. Todo eso contribuyó a la reducción, ¿no? Había una reducción significativa, tanto en casos acumulados como en defunciones. Sobre el cuadro clínico, como mencionábamos en inicio, esta es una enfermedad sistémica dinámica, o sea, tiene presentaciones que van de lo asintomático hasta cuadros graves, ¿no? El espectro clínico es amplio. Hay formas severas y no severas. Después de un periodo de incubación, que ya sabemos puede ser tan corto como 3 días y el máximo de 14 días, la enfermedad empieza súbitamente y puede ser seguida de las 3 fases, ¿no? O sea, súbitamente el paciente va a presentar fiebre, ¿no? Eso es la denominada fase febril. Posteriormente, cuando la fiebre cae, viene la fase crítica, que en promedio dura 2 días, y luego la fase de recuperación. Nosotros mencionábamos, ¿no? que los casos más complicados, los más graves vienen al hospital. Entonces lo que nosotros vamos a ver es esto que está aquí, ¿no? La punta del iceberg. Eso es lo que vemos en hospitales, casos más complicados. Pero miren, el resto del iceberg, vamos a decir, son los pacientes sin síntomas o casos atenuados. Estas siglas, como este estudio fue publicado en 2002, todavía mantenían las definiciones antiguas de dengue, ¿no? FD es fiebre por dengue, FHD es fiebre hemorrágica por dengue, SSD es síndrome de shock por dengue, ¿no? FHD ya mencionamos fiebre hemorrágica por dengue, o sea, estos ya son cuadros más graves, ¿no? Esa clasificación ya no la usamos, pero aquí es para mostrarles, ¿no? Cómo es el iceberg. La mayoría son casos asintomáticos, ¿no? Y los menos son cuadros graves, ¿no? Fiebre hemorrágica por dengue, síndrome de shock por dengue, la menor proporción. Eso es lo que vemos en los hospitales. Muy bien, entonces, ¿cómo es el curso de la enfermedad? Dijimos que empieza súbitamente, abruptamente, el paciente presenta fiebre, ¿no? Llega hasta 40 grados, hay una, hay una caída, hay una caída, ¿sí? De la temperatura, es una caída temporal y luego otra vez, ¿no? Presenta la fiebre, ¿no? ¿Listo? Una vez que cae la fiebre, estamos hablando de la defervescencia, ¿no? La defervescencia es la caída de la temperatura. Cuando cae la temperatura, estamos en la fase crítica y esto se presenta con mayor frecuencia después del tercer día de enfermedad, como se ve acá en el gráfico, ¿no? Después del tercer día está cayendo la fiebre y entramos a la denominada fase crítica. En esta fase crítica, los pacientes que presentan signos de alarma, que veremos cuáles son más adelante, pueden evolucionar a dengue severo, ¿no? Por eso es importante conocer cuáles son los signos de alarma, ¿no? La fase crítica dura en promedio 2 días, ¿no? 2 días. Una vez que el paciente supera la fase crítica, ya entramos a la fase de recuperación. ¿Sí? ¿Cuánto dura el dengue en total? 7 días, ¿no? Entonces, un paciente con fiebre
de 7 días o menos, ¿no? Que ha estado en zona endémica de dengue, bueno, con todo derecho nosotros pensaremos en esa posibilidad, ¿sí? Pero si tiene más de 7 días, por ejemplo, 2 semanas con fiebre, ya eso difícilmente es dengue, no vamos a pensar en dengue, ahí sino en otras entidades, ¿ya? Entonces recordar eso, ¿no? El tipo de enfermedad del dengue es no mayor de 7 días. Ujú. Entonces, con la defervescencia, con la caída de temperatura, los pacientes pueden mejorar, pueden empeorar también. Aquellos que mejoran después de la defervescencia son aquellos que tienen dengue sin signos de alarma. Aquellos que empeoran van a manifestar los signos de alarma. Como le dije, vamos adelante, los veremos. Entonces, este es el curso clínico del dengue, ¿no? Notamos aquí que aproximadamente un 19% de pacientes van a tener signos de alarma. Y el dengue grave es porcentaje menos todavía, ¿no? 1%, ¿ya? La gran mayoría son pacientes con dengue sin signos de alarma, un 80%. ¿Mm? En, en la efervescencia, cuando cae la temperatura, que es, como dije, en la mayoría de casos después del segundo día, perdón, después del tercer día, la caída de la temperatura de efervescencia, después del tercer día, ahí tenemos pacientes con dengue y signos de alarma que pueden evolucionar a dengue grave, ¿no? Entonces, después del tercer día, con la caída de la temperatura, con la efervescencia, tenemos los pacientes con dengue y van a presentar los signos de alarma. Acá está. Esta fase crítica dura en promedio 48 horas, ¿no? Ahora, en la fase inicial, que dura aproximadamente 3 días, puede ser muy sintomática y además de fiebre, el paciente puede presentar cefalea, dolor retrocular, artromialgias. Estas artromialgias son fuertes, intensas, entonces en un momento se denominó a dengue la fiebre rompehuesos, ¿no? Porque esas artromialgias están fuertes, intensas. Los pacientes presentan rash hasta en un 50% de casos. Entonces, tenemos un paciente con fiebre, con rash, estamos ante un síndrome febril exantemático, ¿no? Y si un paciente estaba en zona endémica de dengue, planteamos también, ¿no? Como dengue, pero nuestro síndrome es síndrome febril exantemático. Estos pacientes pueden tener discreto dolor abdominal. Si el dolor abdominal es continuo, ya no, ya no cataloga solamente como fase inicial del dengue, ¿no? Sino ya sería un signo de alarma, ¿no? El dolor abdominal continuo. ¿Ya? O sea, en la fase febril o inicial puede haber dolor abdominal, pero ese es discreto, ¿no? O desaparece, pero en cambio en la fase crítica y como signo de alarma, este dolor abdominal es continuo, persistente, ¿no? Muy bien, en la fase inicial o febril, el paciente también puede presentar diarrea, ¿sí? Fotofobia, náuseas y anorexia. ¿Listo? Bien. Entonces, en la fase crítica, lo que nos va a importar es identificar los signos de alarma. Estos signos de alarma se presentan por un aumento en la permeabilidad capilar y van a marcar el inicio de la fase crítica. ¿Cuáles son los signos de alarma? Primero, dolor abdominal intenso, sostenido, ¿sí? Que el paciente lo refiere o que nosotros lo podemos detectar, hacer que se exprese este dolor examinando al paciente, ¿no? Examinando el abdomen del paciente. Si hay dolor en la palpación, bueno, también consideramos signo de alarma, ¿ya? O sea, puede ser dolor referido por el paciente o que nosotros lo identifiquemos al examinar el abdomen, signo de alarma. Otro signo de alarma son los vómitos persistentes, ¿no? Que se definen como 3 o más vómitos en una hora, 5 o más vómitos en 6 horas, ¿no? Esa es la definición de vómito persistente.
acumulación de líquidos, ¿no? Esto es por extravasación de plasma. En la patogénesis del dengue lo más importante es la extravasación de plasma. Entonces, acumulación de líquidos. ¿Sí? Vamos a ver entonces este derrame en serosas. ¿Sí? Por ejemplo, derrame pleural, pericarditis, ascitis. Eso vemos, ¿no? A eso se refiere a una acumulación de líquidos. Estas derrames serosas se puede detectar clínicamente o a través de exámenes de laboratorio. Otro síndrome es sangrado, sangrado de mucosas, gingivorragia, epístasis, hemorragia digestiva, ginecorragia, etcétera, ¿no? Petequias, quimosis, ¿no? Ese es sangrado. Trastorno sensorio manifestado por letargo o irritabilidad, hipotensión postural, hipotimia. Hepatomegalia, miren acá en dengue la definición de hepatomegalia es más de 2 centímetros, o sea, hígado más de 2 centímetros debajo del reborde costal derecho, ¿ya? Acá no usamos para la definición el SPAN, ¿no? Sino en la presencia del hígado 2 centímetros debajo del reborde, más de 2 centímetros debajo del reborde costal derecho. Esa es la definición de hepatomegalia en dengue. Y octavo y última, aumento progresivo del hematocrito, ¿ya? Aquí otra cosa importante, ¿no? Ya no se considera trombocitopenia como signo de alarma, ¿ya? Solamente el aumento progresivo del hematocrito. Trombocitopenia no es signo de alarma. Muy bien, en la fase crítica, o sea, ya pasaron los 3 primeros días, ¿no? En la fase febril, con subartromialgia, exantema, dolor retrocular, cefalea, etcétera, ya pasamos la fase febril. Transcurrieron los 3 días, se produjo la efervescencia, la caída y la fiebre, entonces estamos en la fase crítica. Acá tengo que identificar los signos de alarma, los que ya hemos mencionado, y esta, este paciente que tiene dengue con signos de alarma puede evolucionar a dengue severo. En el caso de dengue severo, se va a presentar escape severo de plasma que lleva al shock por dengue, con o sin estrés respiratorio. En la fisiopatología del dengue lo principal es la extravasación del plasma, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Este, alguien ha llegado a comparar al dengue con una diarrea interna, así lo describe, ¿no? O sea, los líquidos están acumulando en un tercer espacio y eso es lo que está generando el shock hipovolémico, ¿no? También hay sangrado severo. ¿M? Y daño severo de órganos, que veremos más adelante cómo se define eso de daño severo de órganos. El periodo de escape de plasma clínicamente severo usualmente dura de 24 a 48 horas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 2 días, posterior a la fase crítica, la caída de la temperatura, caída de fiebre, en estos 2 días el manejo tiene que ser a la cabecera del paciente. ¿Sí? Tenemos que estar ahí, ¿no? Monitorizando funciones vitales, diuresis, presión arterial, ¿no? Todo eso, la monitorización, estos 2 días, porque esos 2 días que están en la fase crítica van a determinar que el paciente evolucione bien o se complique. ¿Ya? Entonces, no olvidar eso, ¿no? Esos 2 días, a la cabecera del paciente, evaluando bien, ¿no? Funciones vitales, diuresis, presión. Luego de la fase febril, la fase crítica, viene la fase de recuperación, donde disminuyen, desaparecen los derrames, ¿no? La acumulación de líquido va a ser, eso va remitiendo, ya no hay sangrado, la diuresis mejora, ya se pone en valor normal, y se presenta un exantema tardío, que está asociado a prurito. En la fase de convalecencia, esto puede prolongarse varios meses. El paciente presenta cefalea, cansancio fácil, artromialgias. Es la clasificación, bueno, ya no tan moderna, ¿no? Más o menos por el 2010, algo así, y más o menos, ¿no?
ya se implementó y empezó a usarse esta clasificación, que tiene una utilidad para manejos, ¿no? Para utilidad práctica, para manejo de pacientes con dengue. Entonces, se clasifican pacientes con dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo. No hay más, o sea, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue severo. Los signos de alarma ya mencionamos cuáles son. ¿Mm? Y el dengue severo faltaba definir, ¿no? Bueno, primero sabemos que es un shock hipovolémico, ¿no? Por formación del tercer espacio, la renta en la que les mencionaba. Entonces, hay escapes severoifluidos. El shock, ¿no? ¿Listo? Puede haber distrés respiratorio. Entonces, primer criterio para catalogarlo como dengue severo. Lo otro es hemorragia severa. Eso es a criterio del médico evaluador. El médico evaluador es el que va a definir si hay hemorragia severa o no. Y tercero, no menos importante, daño severo de órganos. Daño severo. Entonces, ¿cómo se define, por ejemplo, daño severo en hígado? Transaminasas, TGO, TGP mayor o igual a 1000. ¿Ya? O sea, son valores altos, muy parecido a una hepatitis viral, bastante parecido a una hepatitis. Entonces, en el hígado, ¿qué vamos a ver? Las transaminasas encima de 1000. ¿Ya? Esto se parece a una hepatitis, ¿sí? En sistema nervioso central, trastorno sensorio que puede ser leve, ¿no? Una ligera disminución de la escala de Glasgow, ya estamos con una alteración de sensorio. eh, puede ser puede ser un criterio para catalogarlo como dengue severo. El virus dengue también tiene predilección por el miocardio, entonces va a haber bradicardia, disminución de la presión de eyección. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos criterios, basta uno de ellos, ya me cataloga como dengue severo. Hemos visto casos, ¿no? En nuestro servicio y en el Hospital 2 de Mayo, hospital donde laboramos. Por ejemplo, llegó una paciente con un cuadro clínico compatible con dengue, trombocitopenia, su presión estaba bien, ¿no? Pero tenía transaminasas TGO, TGP 2000, ¿ya? Pero la paciente bien, hemodinámicamente estable, su presión bien y todo. Bueno, entonces cuando tiene dengue severo eso no se maneja en hospitalización, tiene que pasar a cuidados intensivos para monitoreo. Le hacemos la transferencia, la aceptan en UCI y en la tarde que se hizo la transferencia ya estaba descompensándose, hizo hipotensión, ¿no? Pero como estaba en UCI ya manejo fue rápido, adecuado, no hubo problemas, ¿ya? Entonces uno se debe confiar, ¿no? Pero lo veo tranquilo, todo bien, un examen auxiliar, ¿no? Ya, eso se va a mejorar, ¿no? Basta un criterio, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy comentando clínicamente, no lucía mal, pero sí tenía un examen de laboratorio con pruebas de transaminasas encima de 1000, tenía 2000 y pico. ¿Ya? Ese único criterio es suficiente para yo plantear dengue severo, ¿sí? Y los casos de dengue severo, pues, manejo de emergencia o de UCI. Entonces, en el diagnóstico, evaluación de la fase y severidad de la enfermedad, yo tengo que preguntarme primero, ¿no? Teniendo al paciente, ¿es dengue? ¿Qué fase del dengue está? ¿Febril, crítica o recuperación? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico e hidratación que presenta? ¿Tiene shock? ¿Tiene shock o choque? Para fines de manejo, ¿no? De tomar decisiones terapéuticas, se clasifican en grupos los pacientes con dengue. Entonces, aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma, ¿sí? Sin signos de alarma, no presentan alguna afección asociada o riesgo social, no, no hay afección asociada, no hay riesgo social, están en el grupo A, ¿ya? Entonces, no tienen afección asociada, por ejemplo, ¿no?
una afección asociada, no hay cardiopatía, no hay nefropatía, no es una paciente gestante, ¿sí? No es un paciente inmunosuprimido, eso se refiere a afección asociada, ¿no? No tiene ninguna de esas condiciones, tampoco riesgo social, o sea, el paciente vive cerca del establecimiento de salud, cuenta con movilidad o alguien que lo lleve, ¿no? Entonces, no hay riesgo social, estamos ante un grupo A, ¿ya? Grupo A. Para recordar, ¿no? Una mnemotecnia, ¿no? Grupo A es ambulatorio, ¿no? Grupo A, ambulatorio. Se maneja ambulatoriamente. Si el paciente no se encuentra en la fase crítica, o sea, todavía está en la fase febril, yo tengo que indicarle que puede presentar los signos de alarma cuando cae la temperatura, ¿no? Y mejor si le doy un tríptico, un folleto, donde mencione los signos de alarma para que el paciente lo tenga presente, ¿no? Entonces está bien, se le da de alta a su casa, pero se tiene que explicar que si presenta signos de alarma que están en un folleto o algo que yo le voy a dar al paciente para que se acuerde, si presenta signos de alarma, inmediatamente debe regresar al establecimiento de salud, ¿ya? Recomendación clave, ¿no? Porque hay pacientes que al cuarto de hora, los 20 minutos de haber salido de emergencia, donde han dicho que regrese si presenta signos de alarma, no lo hace. Dice, no, por ejemplo, empieza con dolor abdominal continuo. No le hace caso y dice, no, ya me va a pasar. Se aparece al día siguiente, ya eso empeora el pronóstico, ¿ya? Hay que explicarle así claramente, ¿no? No importa que haya pasado poco tiempo después que usted visitó la emergencia, ¿no? Si presenta signo de alarma, rápido se regresa, ¿eh? Entonces, ese es el grupo A, paciente con dengue sin signos de alarma, sin afección asociada, sin riesgo social, ¿no? Ese es el grupo A. En cambio, grupo B1, aquellos que tienen afección asociada o riesgo. No hay signo de alarma, pero sí tienen afección asociada. Ya mencionamos algunos ejemplos de afección asociada, ¿no? Embarazo, extremos de la vida también, ¿no? Los más pequeñitos están en riesgo de dengue, sistema inmunológico inmaduro. Y también los pacientes de tercera edad, también esto es afección asociada. Nefropatías, hepatopatías, cardiopatías, ¿no? Pacientes que reciben inmunosupresores, ¿sí? Es afección asociada. Riesgo social, ¿qué cosa es riesgo social? El paciente vive lejos del establecimiento de salud. No tiene que lo lleve, no hay un transporte, alguien que te cuente un transporte para llevarlo al establecimiento de salud, ¿sí? Entonces podemos tener un paciente con dengue, sin signos de alarma, pero vive solo, lejos del establecimiento de salud, no tiene un transporte para retornar. Ese paciente no cataloga como grupo A, sino como grupo B1. Claro, es cierto, no tiene signo de alarma, pero tiene condición de riesgo, ¿no? Riesgo social. Grupo B1. Y como están viendo, el grupo B1 se interna o se hospitaliza, ¿no? Lo mismo, se hospitaliza el grupo B1. El grupo B2 son pacientes con dengue que tienen signos de alarma, se hospitalizan. Y estos pacientes hospitalizados van a ser monitorizados en los centros con ubiclines, unidad de vigilancia clínica. Ahí se monitoriza, se maneja, ¿no? Tenemos que tener cuidado con aquellos que están en fase crítica, ¿no? O sea, que lo más frecuente es después del tercer día de enfermedad, cuando cae la temperatura, hay que monitorizar bien, estar a la cabecera del paciente durante 48 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces, tanto grupo B1 como grupo B2, hospitalizar. El grupo C son pacientes con dengue severo, ¿no? Vimos hace instantes, ¿no? Pacientes con hipotensión, con shock hipovolémico, con sangrado importante, sangrado severo, con transaminasas, ¿no? Encima de 1000, escala de Glasgow disminuida, puede ser una disminución ligera, con fracción de eyección también disminuido, ¿no? O sea, esos pacientes se catalogan como dengue grave y van a cuidados intensivos. Entonces, los pacientes del grupo A, ¿no? Recordamos, son aquellos pacientes
con dengue sin signos de alarma, sin riesgo social, sin condiciones preexistentes, ¿no? Entonces, esos pacientes se los maneja ambulatoriamente, se envía y son enviados a su casa. ¿Quiénes pueden ser enviados a su casa? Aquellos que toleran volúmenes adecuados de líquido por vía oral, orinan por lo menos una vez cada 6 horas, no tienen ningún signo de alarma, ¿no? Especialmente cuando se dé la fiebre. Hematocrito es estable, no hay condiciones coexistentes, ¿no? No hay riesgo social tampoco. Ya explicamos qué cosa es riesgo social. Estos pacientes ambulatorios tienen que ser evaluados diariamente para determinar progresión de la enfermedad y la aparición de signos de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico, que ya sabemos que es 2 días, ¿no? Entonces, al paciente se le da mejor si le damos un folleto, un tríptico con los signos de alarma para que sepa cuáles son. Y si presenta alguno de ellos, inmediatamente retornar al centro de salud. De no ser así, bueno, puede retornar al centro de salud tranquilo, lo evaluaremos y le vamos haciendo su seguimiento, ¿no? Seguimiento debería durar no más de una semana, porque hemos dicho que la enfermedad de dengue dura ese tiempo, 7 días. Todavía, ¿no? Los pacientes del grupo A, ahí estamos viendo la diapositiva, ¿no? Deben ser evaluados a diario, lo que hemos mencionado, y además con un hemograma hasta 48 horas después de la caída de la fiebre, según posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evolucionar? La etapa de efervescencia, cuando cae la temperatura, el aumento del hematocrito, con caída rápida y concomitante las plaquetas, por eso es el hemograma, ¿no? Por eso se solicita el hemograma, y lo más importante, la aparición de los signos de alarma. ¿Qué más le indico al paciente? Que repose en cama, ¿no? Ingesta apropiada de líquido, más o menos 5 vasos o más en adultos y proporcional en niños, ¿no? ¿Listo? No es agua pura, porque el agua pura no tiene electrolitos y puede causar trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Entonces, lo recomendable es sale de rehidratación oral, ¿sí? Podría ser también leche, jugo de fruta, solución salina isotónica, agua de arroz o palo, pero sale de hidratación, eso es lo recomendable, ¿no? Para la fiebre, paracetamol, ¿no? Condicional, no más de 4 gramos al día en adultos y dosis según kilo de peso para los niños, compresas para la fiebre, buscar y eliminar creadores de mosquito en la casa y en los alrededores. ¿Qué debe evitar estos pacientes que están en el grupo A? No tienen que ingerir esteroides, tampoco AINES, ¿no? Porque el dengue también se caracteriza por fenómenos hemorrágicos. Si el paciente ingiere AINES, puede ser peor este proceso, ¿no? ¿Ya? Bueno, los AINES ácido acetilsalicílico, la aspirina, no se recomienda, tampoco el uso de diclofenaco, naproxeno. Si el paciente toma alguno de esos medicamentos, bueno, debería consultar con el médico tratante la conveniencia de continuar con esos medicamentos. No se recomienda administrar antibióticos porque es una infección viral, ¿no? No tiene sentido usar antibióticos. Y si aparecen los signos de alarma, bueno, ya estamos repitiendo varias veces, debe regresar inmediatamente, ¿no? Si es que apareciera el signo de alarma, volver. Los signos de alarma ya los conocemos, ¿no? Ahí para un recordar, pero hace instantes ya los hemos mencionado, ¿sí? Continuamos. ¿Quiénes pertenecen al grupo B1? Que ya sabemos, B, ¿no? Los del grupo B, tanto B1 como B2, tienen que ser hospitalizados. Entonces, B1 es aquellos pacientes que tienen dengue, no tienen signos de alarma, pero presentan condiciones coexistentes o riesgo social. ¿Cuáles son las condiciones coexistentes? Embarazo, por ejemplo. Esa es una condición coexistente. Como mencionábamos, los extremos de la vida, los pacientes lactantes o pacientes de tercera edad, también es condición coexistente. Pacientes obesos. Paciente obeso es un paciente inmunosuprimido. Diabético, lo mismo. Insuficiencia renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatías, etcétera, ¿no? Esas son condiciones coexistentes. Riesgo social, ¿no? Claro, he puesto circunstancias sociales, pero también se usa la palabra riesgo social. Por ejemplo, paciente que vive solo, ¿no? Si vive solo, supóngase, no vive solo,
regresa a su domicilio, todo tranquilo, y en su domicilio le da un dolor abdominal intenso, continuo, que le impide movilizarse. Entonces, se va a complicar, no tiene quien lo regrese al establecimiento de salud. Esos pacientes que viven solo se van a quedar. Y si no tiene signo de alarma, bueno, es un paciente con dengue sin signos de alarma que tiene riesgo social. Va a ser categoría B1. ¿Eh? También, si vive lejos de los servicios médicos, se queda, ¿no? Se queda. No lo manejamos ambulatoriamente, se hospitaliza. O que no tiene sistema de medio de transporte confiable también, ¿no? Ya, igual se queda. No cuenta con movilidad, posibilidades de taxi, nada, ¿no? Ya, se queda internado, a pesar que no tiene signos de alarma. Eso está en el grupo B1. En el grupo C, ya sabemos, el grupo C, aquellos que tienen dengue severo, ya lo definimos también, ya lo hemos explicado. Entonces, esto deben ser referidos para manejo de urgencia, ¿no? A UCI, a UCI. Les comentaba el caso, ¿no? De esa paciente que tenía cuadro clínico, sospechoso de dengue, trombocitopenia, ¿no? Leve, y nada más, ¿no? Entonces, pero sí, su función vital es todo normal, pero sí tenía transaminasas TGO, TGP 2000. ¿Sí? Por ese criterio de daño severo de órganos, ¿no? Transaminasas TGO, TGP 2000, se le hizo interconsulta a UCI y lo admitieron, ¿no? Bueno, estamos contando nuevamente el caso, no lo admiten y en UCI hace hipotensión, ¿sí? Entonces, el dengue severo es eso, pues, ¿no? Hay shock hipovolémico, entonces van a hacer hipotensión. ¿Listo? Entonces, es suficiente un criterio para yo catalogarlo como dengue severo. No voy a esperar que cumpla todos los criterios, ¿ya? Pues, con uno nomás es suficiente, ya digo, este es un dengue severo, debe ser manejado por UCI, por cuidados intensivos. Para mostrarles el rash de inicio, miren, ese es el inicio, es difuso, ¿no? Ustedes están apreciando con compromiso de las extremidades, tórax, abdomen, cuello, incluso región cervical, ¿no? Rash difuso. Este es un paciente pediátrico, el rash al inicio, en los primeros días de enfermedad, y el médico, el pediatra, ¿qué cosa ha puesto ahí? Su mano, ¿no? Y deja ahí, ¿no? La zona pálida, donde uno hizo dígito presión o presión, ahí va a dejar su zona pálida, ¿no? Entonces ese es el rash de inicio, un rash difuso, rash macular. También hay postración, ¿no? El paciente está en viremia, está postradito, cansado. También se nota algo el rash, ¿no? ¿Listo? En los casos de dengue grave, dengue severo, se han propuesto varias teorías para tratar de explicar esto, ¿ya? Espérenme un momentito, ahorita vamos a continuar un ratito. Ya, ahora sí, miren, como les decía, en los casos de dengue grave, severo, hay teorías que tratan de explicar por qué se produce, ¿no? Porque eso es afectación de los órganos, los criterios que ahora ustedes conocen. Bueno, esta es una teoría, ¿no? La más aceptada. Entonces, imaginémonos que es un paciente, ¿sí? Que ha sido infectado por el serotipo 1, ¿no? Si es infectado, o sea, el AS allí que le transmitió el serotipo 1 al paciente. Y como consecuencia de ello, este paciente va a desarrollar anticuerpos contra el serotipo 1, ¿cierto? Bueno, pasó ese proceso, el paciente está tranquilo y en esta oportunidad es picado por otro AES, pero le está transmitiendo el serotipo 2, ¿no? Acá está el 2, ¿no? Serotipo 2, ¿ya? Esto que parece un tenedor, este es el anticuerpo contra el serotipo 1 de la infección previa. Ahora lo está así infectado con el serotipo 2, ¿sí? Entonces, este anticuerpo no va a neutralizar al serotipo 2, no lo neutraliza, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, se va a formar un complejo denominado complejo heterólogo, ¿no? ¿Por qué es heterólogo? Porque este anticuerpo es para el 1. Tiene cierta acción sobre el 2, pero este anticuerpo es para protegerlo del serotipo 1. Entonces, este complejo heterólogo es fagocitado
por el macrófago monocito, ahí está, ¿no? Y en el proceso, ¿no? Después de la fagocitosis, se van a liberar las famosas interleuquinas. Y estas interleuquinas son los que explican, ¿no? Las manifestaciones de dengue severo, ¿no? ¿Ya? Recordando un poco lo que presentaron sus compañeros en relación a inmunología, enfermedades infecciosas, ¿no? Acá está el macrófago, monocito, linfocito T4, T8, ¿no? Que participan en la defensa contra el virus o los virus. Como estamos diciendo, se va a liberar en el proceso, ¿no? Una gran cantidad de interleuquinas. Y estas interleuquinas explican o explicarían la extravasación de plasma, lo que están viendo acá, ¿no? Bueno, eso es una teoría, ¿no? La teoría del doctor Halsted. O sea, infección por el serotipo 1, ¿no? Ese es un antecedente, ¿no? Persona infectada con el serotipo 1 y luego es infectado por el serotipo 2, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como amplificación dependiente de anticuerpos, ¿no? O también le llaman amplificación mediada por anticuerpos. La teoría del doctor Halsted. En el proceso se libera gran cantidad de interleuquinas y hay aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Filtración de plasma. Dijimos que dentro de las proteínas no estructurales debemos recordar a la proteína NS1, ¿sí? NS1. ¿Por qué hay que recordar a NS1? Claro, porque participa en la patogénesis y también nos va a servir para el diagnóstico, ¿no? Esta proteína NS1 se une al glicocálix, ¿no? Es un componente del endotelio que está el glicocálix, ¿no? Entonces, NS1 se une al glicocálix y va a facilitar, ¿no? El aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Los vasos sanguíneos, ¿no? Se extravasan, pierden plasma, y nosotros sabemos que el plasma es rico, tiene componentes de la coagulación, ¿sí? Estos componentes de la coagulación, proteínas, se van a filtrar, se filtran. Y eso explicaría también el sangrado que presentan los pacientes con dengue, ¿no? Muchos muchos creían, perdón, al principio que el sangrado se debía a la trombocitopenia, pero no, la trombocitopenia tiene otra explicación que lo vamos a ver más adelante, pero no hay una relación directa entre el grado de trombocitopenia y el sangrado, ¿no? Entonces lo más probable es esto que estamos explicando, ¿no? Que es aumento de la permeabilidad vascular, pérdida de proteínas que participan en la coagulación y eso sí explicaría el sangrado. El daño a nivel del endotelio, ¿no? También podría explicar el sangrado, pero no la trombocitopenia. Muy bien, esa es la hipótesis de amplificación mediada por anticuerpos, ¿no? La que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, dengue serotipo 1, ¿no? Infección por dengue serotipo 1. Si hay una infección homotípica, o sea, una infección por el mismo, la infección se va a controlar con la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿no? Se controla, ¿sí? Pero si existe una infección heterotípica, se llama, por diferentes serotipos, en este caso el 2, ¿no? La primera fue con el dengue 1. Esta oportunidad es con el serotipo 2, es decir, infección heterotípica, un diferente serotipo. El paciente no va a tener la suficiente capacidad para controlar la infección, ¿no? Entonces, se produce lo que se conoce como amplificación dependiente de anticuerpos. Acá está en siglas ADA, ¿no? Amplificación dependiente de anticuerpos. Hay una tormenta de citoquinas, ¿no? Con hiperinflamación y se va a producir la extravasación de plasma. Es el mecanismo fisiopatológico más importante. Entonces, acá estamos con la teoría del doctor Haste, amplificación dependiente de anticuerpos, ¿no? Que se produce cuando hay una infección
Segunda, infección secundaria heterotípica por un diferente serotipo. Existe otra teoría que se llama del pecado original antigénico, ¿no? Entonces, la infección primaria es por el serotipo 1, ¿sí? Y la respuesta de, de memoria, ¿no? De inmunidad celular humoral va a ser insuficiente, ¿no? Va a ser insuficiente y se desarrollará más adelante la amplificación dependiente de anticuerpos, ¿ya? Entonces, ese se llama el pecado original antigénico, ¿no? Es otra teoría también para explicar por qué se producen los casos de dengue severo, ¿no? ¿Ya? En otras palabras, la respuesta humoral, ¿no? Y celular va a ser deficiente y no se va a poder controlar la infección. ¿Listo? Seguimos. El NC1 interactúa con los receptores TLR4, TLR4. Bueno, disculpen el inglés, Toll Like Receptors, ¿no? Receptores tipo Toll, tipo Dana, Toll o Toll, creo, es Toll Like Receptors 4 en la superficie de los monocitos, macrófagos y también el endotelio, y va a inducir la liberación de citoquinas, ¿no? Y las citoquinas son las que explican el aumento de la permeabilidad vascular, la extravasación de plasma. Existen también anticuerpos, ¿no? O sea, se van a presentar anticuerpos en la fitopatología del dengue contra proteínas estructurales y no estructurales del virus dengue. Estos anticuerpos contra proteínas estructurales o no estructurales tienen reacción cruzada con las plaquetas. Y eso explica la trombocitopenia, ¿ah? Entonces, esa reacción cruzada contra las plaquetas. Entonces, si tenemos un paciente con dengue donde frecuentemente vemos trombocitopenia, ¿no? Ya mencionamos, no es un signo de alarma, porque eso se ve, ¿no? Frecuentemente trombocitopenia por dengue. Y yo le paso alegremente, ¿no? Ah, veo que está con trombocitopenia, le paso plaquetas, debido a que hay anticuerpos que tienen relación cruzada con las plaquetas, no me va a hacer mucho porque la va a destruir, ¿sí? Entonces, de rutina no se transfunde plaquetas en un paciente con dengue que presenta trombocitopenia, porque hay anticuerpos de reacción cruzada. Estos anticuerpos de reacción cruzada también van a actuar contra proteínas de la coagulación, fibrinógeno, plasminógeno, otros, que explicaría lo mismo, explicaría el sangrado, ¿sí? También estos anticuerpos tienen relación cruzada con la célula endotelial. Si se daña la célula endotelial, se daña el vaso sanguíneo, también explicaría el sangrado, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos la liberación de la proteína NS1, las tormentas citoquinas, la formación de anticuerpos contra las plaquetas, ¿no? Por reacción cruzada al daño endotelial, trombocitopenia, aumento de la permeabilidad vascular, estabilización de plasma, factor de coagulación y eso explica el sangrado. Entonces tenemos paciente en shock, ¿no? Que es principalmente hipovolémico, también va a haber sangrado y daño de órgano blanco. Bien. Entonces, eso es lo que mencionaba también hace instantes, ¿no? Este sangrado no está en relación directa a la trombocitopenia, ¿no? O sea, no puede haber ahí un paciente con sangrado, con trombocitopenia, entonces tengo que transfundirle plaquetas. Ya dijimos, tiempo Recording in máximo 7 días, ¿no? progress. Este es un paciente que está el día sexto de enfermedad. No sé si notan acá islas blancas en un mar rojo, ¿no? Islas blancas en un mar rojo. Pero, ay, creo que aquí no se nota mucho, pero acá sí, ¿no? Miren, ahí están las islas blancas y el mar rojo. Ese es el rash de salida ya. O sea, el paciente está terminando el proceso. Sexto, séptimo día, ¿no? Entonces, paciente ya no tiene fiebre por 48 horas, es un criterio de alta, ¿no? 48 horas o más, ¿no? Ya pasó la fase crítica, ¿no? Está con este rash, es el rash, pues es el rash de salida, rash en islotes con mar rojo. Hay mejoría clínica manifiesta, bienestar general,
buen apetito, hemodinámicamente estable, buena diuresis, no hay estrés respiratorio, bueno, criterio de alta. Y otra cosa importante, ¿no? Sobre los exámenes de laboratorio. No es necesario que la plaqueta esté en valor normal, pero sí vamos a ver que empieza a aumentar, ¿ya? Más o menos en la segunda semana alcanzará ya el valor normal, ¿no? ¿Sí? Pero si vemos en un control, por decir, ¿no? Estaba en plaqueta 50.000 y el siguiente control 100.000, ya, pues está subiendo, ¿no? Además, clínicamente está bien, ¿no? El rash de salida, alta. Yo no voy a esperar que las plaquetas se normalicen, porque sé que puede demorar 2 semanas, más o menos, ¿no? Entonces, ya, se le da de alta. La evolución va a seguir siendo favorable, ¿no? Listo, entonces normalización o mejoría por el asma en laboratorio, usualmente percibido por aumento de leucocitos, hematocrito estable, ¿no? Pero eso es importante, tendencia al aumento de plaquetas, yo no voy a esperar que estén normales, ¿no? Ya eso se va a dar en el tiempo, la segunda semana. Los hospitales, los establecimientos de salud implementan lo que se conoce como UBICLIN, Unidad de Vigilancia Clínica, ¿no? Intensiva. Por ejemplo, para los del grupo B, ¿cierto? ¿Se acuerdan del grupo B? Hay B1 y B2, ¿no? B1, tenga sin signos de alarma, sin condiciones preexistentes, sin riesgo social, B1. Y el B2 es pacientes que tienen dengue con signos de alarma. Pues, se le pone su mosquitero, al menos debe tener, ¿no? El equipo debe estar conformado por un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería. Y lo que se va a hacer es monitorizar las 48 horas de la fase crítica, ¿no? Después de la caída de fiebre. ¿No? Entonces, a pacientes del grupo B1, B2, ¿no? O aquellos que tienen dengue con signo de alarma son de B2, iniciar de inmediato hidratación endovenosa. Se debe iniciar la vía oral lo más rápido posible, ¿no? Si no tolera vía oral, apenas tolera vía oral, ya, ¿no? La instalamos. Si no hay vómito o trastorno sensorio, además indicamos hidratación vía oral. Y se hidrata con suero fisiológico, cloruro de sodio, según esquema de hidratación. Entonces tenemos un caso probable de dengue sin signos de alarma. Aquella persona con fiebre reciente de hasta 7 días, ¿no? No más de 7 días de evolución, que estuvo dentro de los últimos 14 días, por ser el periodo de incubación máximo, en un área endémica de dengue, ¿ya? Y que además presenta dos de los siguientes criterios. Puede tener artralgia, mialgia, cefalea, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar, rash, ¿no? Y no tiene signos de alarma. ¿Listo? Entonces acá es como una especie de resumen de lo que hemos estado hablando, conversando. Eh, los grupos, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo C, eso hemos estado mencionando. Vean, es un resumen, ¿no? ¿Ya? Pero es básicamente lo que hemos estado comentando, solamente para recordar, ¿no? Los del grupo A, ¿sí? Recordar la mnemotecnia, ambulatorio, su casa. Grupo B, se interna, se hospitaliza. Y el grupo C va a cuidados intensivos. Seguimos. El diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial entre varias entidades, ¿no? Entre ellas influenza, ¿sí? Malaria, otros arbovirus, meningococcemia, sarampión, ahora que ha habido casos, ¿no? O que da rash, ¿no? Leptospirosis, da fiebre, leptospirosis, fiebre tifoidea puede dar rash, no es tan frecuente, pero sí fiebre, ¿no? Sepsis, disentería, brucelosis, enfermedad de Carrión. Sí, pero lo más importante son lo que estamos viendo ahí, ¿no? O el paciente puede presentarse como síndrome febril exantemático febril. Entonces, si tenemos un paciente con síndrome febril exantemático, menos de una semana de evolución, viene de zona endémica de dengue, tenemos que plantear la posibilidad, en primer lugar, dengue, también chikungunya y también Zika, ¿no? Tienen fiebre y exantema. ¿Eh? En chikungunya, lo llamativo es las artralgias, la artritis, ¿ya? El rash también es característico, pero no muy diferente del exantema en dengue, ¿no? ¿Ya? La fiebre es menor grado comparado con pacientes con dengue.
Puede tener conjuntivitis, pero la conjuntivitis es más llamativa en el siguiente, en Zika sí, ¿ya? La conjuntivitis es llamativa. Fiebre está en menor grado comparado con dengue, ¿sí? Y el rash sí es un poquito más intenso, ¿no? Más maculopapular, cefalocaudal, con prurito intenso. Muchas veces no presenta fiebre el paciente. ¿Listo? Entonces acá lo más llamativo, aparte del síndrome febril exantemático, es la conjuntivitis en los pacientes con Zika. ¿Sí? Más que artritis, lo que presentan estos pacientes es artritis, con edema igualmente. ¿Ya? Entonces no se olviden, en un paciente con síndrome febril exantemático que procede en zona endémica o ha estado en zona endémica los últimos 14 días, mi diagnóstico diferencial tiene que ser dengue, chikungunya, Zika. ¿Mm? ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Hemograma, sí, de todas maneras, ¿no? Para ver el hematocrito, las plaquetas. Si lo requiere el paciente, bueno, BSG, proteínas totales, electrolitos, análisis de gases arteriales, urea, creatinina, glicemia, pruebas hepáticas, ¿no? Si que lo requiere, pero indispensable es hemograma. ¿Cómo diagnostico yo el dengue? ¿Qué pruebas tengo? Bueno, eso va a depender del tiempo de enfermedad. Si son los primeros días, ¿no? 5 primeros días, idealmente, ¿no? Si se pudiera cultivar, ahí voy a encontrar al virus, ¿no? Existe cultivo en cerebro retrolactante, CLR, en cultivos de tejido, ¿no? De tejido de mono, ¿no? Células Vero y C636 de mosquito. Ahí también se puede aislar el virus. Pero en la práctica lo que usamos para diagnóstico es la serología a través de ELISA, ¿sí? ¿Listo? Estas pruebas moleculares, reacción de cadena polimerasa, en tiempo real, está de acá, o reacción de cadena polimerasa, me sirve para diagnóstico en los primeros días de enfermedad, o sea, dentro de la semana. ¿Sí? También la otra prueba que no se ha mencionado acá es la determinación del antígeno S1, NS1. Ese es por inmunocromatografía, pero en la actualidad no se recomienda, ¿no? Mejor es con los ELISAs para NS1 en sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto da falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Acá están viendo, este es el control, digamos, lo normal. Cuando hay un antígeno NS1, va a salir esta línea que está acá, que me está indicando que está positivo, ¿no? Pero como le digo, su sensibilidad y especificidad no es satisfactoria, ¿no? Hay falsos positivos, falsos negativos, eso no se recomienda ya mucho por inmunocromatografía, por estas cintas, ¿no? Mejor es que se haga a- en una muestra de sangre a través de ELISA, ¿no? La detección del antígeno NS1. Lo que sí solicitamos es la serología, IgM para el dengue, ¿ya? Y hay que recordar que la serología es positiva, perdón, esta es la prueba Tariki ideada por el INS, que en horas tenemos resultados, ¿ya? IgM. Pero nosotros tenemos, ELISA de captura se llama, ¿no? IgM, Tariki, diseñada por el Instituto Nacional de Salud, que en horas, ¿no? Nos da el resultado el mismo día. Entonces, acá es importante recordar cuándo debemos solicitar las pruebas, ¿no? Como están viendo ustedes, recién a partir del quinto día empiezan a subir los anticuerpos, IgM. Entonces, si yo pido antes del quinto día, lo más probable es que me va a salir negativo acá, pero no me va a descartar dengue, ¿sí? En los primeros días, 5 primeros días, esto que dice antígeno, ese es el NS1, también me sirve, ¿no? Los primeros días, el NS1. ¿Qué más? Aunque no lo hemos puesto aquí, pero bueno, uno puede también deducir que en los primeros días, la prueba molecular, como me va a detectar el genoma del virus dengue, también me va a servir, acá en los primeros días, ¿no? Del quinto día en adelante, ya pido con mayor seguridad, ¿no? Puedo pedir la serología IgM. ¿No? También debería pedir IgG para ver incremento en el tiempo, ¿no? Pero muchos pacientes no retornan para poder hacer la muestra pareada, una durante la fase aguda y otra convaleciente. Entonces no es sencillo poder hacer ese seguimiento. Entonces, en la práctica nos valemos de un solo resultado, ¿no? IgM.
que ya conocemos, se debe pedir después de quinto día de enfermedad. Ahí va a salir positivo. IgM. Las barreras contra mosquitos son necesarios hasta que baje la fiebre, para evitar que los mosquitos Aedes aegypti piquen a los pacientes y adquieran el virus. Entonces, mientras está el paciente con fiebre, lo vamos a mantener con un mosquitero, ¿no? Estar con su mosquitero, como vemos acá, ¿no? Con su mosquitero. Y este es el algoritmo de manejo, así resumido, ¿no? Parece un poco engorroso, pero bueno, se empieza, un paciente que ya le hemos diagnosticado, o estamos sospechando, porque no tenemos el diagnóstico, ¿no? Pero el cuadro clínico y los antecedentes epidemiológicos nos indican que puede tener dengue. Entonces, miren acá. Paciente con peso de 50 kilos, con una presión de 80-60, una frecuencia de 100 por minuto. Presenta vómitos y dolor abdominal, ¿sí? Entonces, vómitos, no dice si son persistentes, bueno, asumimos que sí, que son continuos, pero hay dolor abdominal, ¿no? Lo suficiente, un factor un signo de alarma para decir que este es un dengue, pertenecería al grupo B2, ¿no? Dengue con signos de alarma, ¿sí? ¿Listo? Entonces, le damos a iniciar cloruro de sodio, 9 por 1000, se le pasa más o menos, como es 10 mililitros por kilo por hora, lo multiplico 10 por 60, ¿no? 60 sería 600 mililitros en una hora, ¿ya? Entonces, esta dosis, 10 mililitros por kilo por hora, lo voy a pasar, acá está, pero no, en una hora voy a pasarlo. Como pesa 60 kilos, le paso 600 mililitros en una hora y revalúo. Después de una hora, si el paciente tiene mejoría clínica y buena diuresis, ¿no? Recordad que la diuresis normal va de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora, ¿no? Cumple con estos criterios, hay menos dolor abdominal, la presión arterial va subiendo, 90-80, frecuencia cardíaca 90 por minuto, y orinó 300 mililitros en una hora, ¿no? Entonces, ya veo que el paciente está mejor. Empiezo a reducir, ya no le doy este bolo de 10 mililitros por kilo por hora, sino 7 mililitros por kilo por hora. Y lo dejo que se infunda en 2 horas, ¿sí? Entonces, si es 7 mililitros por kilo por hora, multiplico 7 por 50, ¿no? Sería 350 en 2 horas. Luego revalúo. Si hay mejoría clínica y buena diuresis, ya casi no hay dolor abdominal, la presión, miren, va subiendo, 160. Paciente orinó 400 milímetros en una hora, voy reduciendo. Ya no 7 mililitros por kilo por hora, sino 5 a pasar en 2 horas, ¿no? Cero fisiológico. Revalúo después de 2 horas. Sigue la mejora clínica, buena diuresis, no hay dolor, la presión continúa aumentando, frecuencia cardíaca sigue disminuyendo. Y el paciente orinó 500 mililitros en una hora, reduzco a 2 mililitros por kilo, lo que es más o menos 100 mililitros por hora. Que, como dicen en términos prácticos, esto es como colocar una vía, ¿no? Cuando usted le dice colocar una vía, quiere decir 14 gotas por minuto. Pasar un litro, ¿no? Un litro en 24 horas. Y ahí lo deja ya todo tranquilo, ¿no? ¿Ya? Entonces, otra cosa es que el paciente no responda al primer bolo, no responda al segundo bolo, ¿no? Máximo que se da son 3 bolos, ¿no? Hasta el primer bolo, 10 mililitros por kilo, ¿no? No hay mejoría clínica, segundo bolo. Revaluamos, no hay mejoría clínica, tercer bolo. Si después del tercer bolo de mililitros por kilo por hora el paciente no ha respondido, ya clasifico como dengue grave y sabemos lo que se hace cuando hay dengue grave es interconsulta UCI, ¿ya? Interconsulta UCI. Esto dengue sin signo de alarma lo hemos mencionado hace instantes, ¿no? Entonces, esta diapositiva nos ha permitido explicar el manejo del dengue, ¿no? Estas reglas, ¿no? En cuanto a la hidratación es lo que debemos seguir, ¿no? Porque si lo hacemos y tratamos de hacer un manejo como si fuera un paciente deshidratado, ¿no? Por ejemplo, pacientes con diarrea deshidratados, ellos no tenemos tanto cuidado en este volumen, le damos más volumen, ¿no? Para rehidratarlo, pero si hacemos eso en dengue,
lo vamos a encharcar, porque hay aumento de la permeabilidad vascular, ¿ya? Entonces, bastante cuidado. Nosotros debemos seguir estas reglas, ¿no? Eso que estamos viendo, ¿ya? Muy bien. En relación a vigilancia y control, bueno, vamos a vigilar síndrome febril en, en la zona donde haya dengue, ¿no? Ahí vigilamos síndrome febril. Lima hay dengue, ¿no? Cada vez más frecuente en el verano, pero como hay días que está saliendo sol aquí en la capital, también hay casos de dengue, pocos en comparación al verano, pero hay, por si acaso. Entonces, el control vectorial integrado, el control de la Aedes, la participación de la comunidad que debe tener cuidado con estos depósitos, los depósitos donde el agua se queda ahí, ¿no? Estancada, ¿ya? Floreros también en cementerio. Lo bueno es que sí, ya la gente se ha acostumbrado ya no usar floreros con agua, ¿no? Sino arena. Pone arena y ya no desarrolla el Aedes, ¿no? Ya, pero si el florero, en el florero se deposita agua, ahí puede desarrollar la larva de Aedes, peligroso, ¿no? Sí, recomienda que se ponga ahí arena, ¿no? Limpieza adecuada de los recipientes, ¿sí? Escobillado para que se desprenda y si hay alguna larva, eliminarlo, botarlo. Mm, Lo deseable sería que la persona no almacene en estos depósitos, ¿no? No hay estos depósitos. Son criaderos potenciales de larvas de Aedes, ¿no? Esto también hablamos al comienzo, ¿no? Todos estos depósitos denominados inservibles son criaderos potenciales, larvas de Aedes, ¿no? Acá en la llanta, cuando se deposita líquido, ahí puede dejar sus huevos la hembra, ¿no? De Aedes. Acá en las llantas, en los baldes, ¿no? Estos recipientes también. Ahí puede desarrollar la larva de Aedes. Y ya para terminar sobre este tema, bueno, unas palabras sobre la vacuna contra el dengue, ¿no? Hace algunos años llegó acá al Perú la vacuna Sanofi Pasteur, ¿no? De Francia, con mucha expectativa, pero resulta que en los estudios, las evaluaciones, se vio que era más efectiva para el dengue 4, menos efectiva para el dengue 2, ¿no? Y nosotros hemos explicado en la teoría del doctor Hastel los casos de dengue graves con mayor frecuencia, ¿no? Una infección por el dengue 1, luego infección heterotípica, ¿no? Con dengue 2, y ellos son los que hacen cuadro grave, entonces no nos conviene mucho que no sea tan efectiva para el dengue 2, ¿no? La recomendación es vacunar en mayores de 9 años, estamos hablando de vacunas Sanofi Pasteur, ¿no? Vacunar a personas con infección pasada o cuando la prevalencia es 80% de la población. Entonces estamos viendo que la protección para todos los serotipos no es igual, ¿no? En esta vacuna de Sanofi Pasteur. En cambio, esta vacuna Kadenga, que es japonesa, utiliza virus vivo atenuado y sí otorga protección contra los 4 serotipos del virus dengue. De hecho, sí se está usando, ¿no? En poblaciones vulnerables en nuestro país, ¿no? Y fue uno de los factores que contribuyó a la reducción de los casos en dengue que vimos hace instantes, ¿no? Reducción de casos, también de la mortalidad, el uso de la vacuna en poblaciones vulnerables. Se usa un esquema de 2 dosis con un espaciamiento de 3 meses, ¿no? La vacuna logra reducir 84% de las hospitalizaciones por dengue y 61% de los casos de dengue sintomático. Es importante que esté travalente, o sea, actúa contra los serotipos 1, 2, 3, 4. Pero este es del 2024, porque el 2025 se hizo la vacunación con esta vacuna japonesa que dengue a poblaciones vulnerables, ¿no? Estaba capacitando al personal a finales del 2024. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema.